Muy buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Bueno, se fue febrero. Hoy estamos a 1 de marzo. En un momento nuestro compañero Manuel Brito se integrará al espacio como siempre. Nuestra compañera Lindsay Casar estará con ustedes el próximo lunes. Antes de entrar en materia, quisiera compartir con ustedes un acto que tuvo la directora de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, la doctora Sandy Locual. Ella tuvo una especie de encuentro con los estudiantes del Liceo Fray Ramón Pané para celebrar el Día de la Independencia. Y fue un acto hermoso, un acto de mucha calidad, porque yo pienso que siempre es importante que las instituciones públicas se compenetren con las entidades educativas y eso. Y más una institución como el ONAPI, que hace una labor tan importante. Y como forma también de que los propios estudiantes conozcan lo que es la propiedad intelectual, la propiedad industrial, los derechos que tienen hoy los que producen, lo que idean, lo que generan, lo que crean. Y me pareció un acto hermoso y lo compartí, lo estuve conversando con la doctora Sandy Local y le dije que me mande un video para yo pasarlo, porque me pareció un acto de mucha importancia. Los estudiantes en el ONAPI compartiendo con ella, y ahí se dio una actividad hermosa. Uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy es que todo el mundo, no hay respeto por nada y la gente cree que tiene derecho a usar todo lo que está en el medio y no es así, principalmente en las redes sociales. Usted tiene una foto, una canción, cualquier cosa que usted tenga los derechos reservados y estén en las redes, estén en un periódico, estén donde estén, son sus derechos. Usted tiene todo el poder sobre eso. Y el ONAPI se involucre con un centro educativo para enseñarle a los estudiantes lo que son los derechos de propiedad es un acto sumamente importante y que va involucrando a esos estudiantes en la sociedad moderna de hoy. Parece que los técnicos no tienen todavía el video. De todos modos vamos en un momento, ok, vamos a tirar el video porque me parece que es un acto de mucha importancia que las nuevas generaciones de hoy comiencen a entender lo que son los derechos de propiedad. Lo que son los derechos de estudiantes están en el ONAPI y ahí están los estudiantes compartiendo en la institución, ahí están tocando el himno y luego la doctora Sandy Locual les explica a los estudiantes lo que son los derechos de propiedad. Y yo quisiera felicitar a Sandy Locual por esa, ahí está ella explicándole a los estudiantes lo que son los derechos de propiedad en estos nuevos tiempos. En una sociedad moderna, en cualquier sociedad moderna de hoy, eso tiene mucha trascendencia, porque uno de los graves problemas que tiene la sociedad de hoy y que incluso los países desarrollados le están exigiendo a estas naciones de mediano y pequeño desarrollo es que respeten los derechos de propiedad.
Incluso uno de los principales problemas entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos acusa a China de no proteger los derechos de propiedad. Ahí está, en ese acto, celebrando el Día de la Independencia, también la doctora Sandy Local hizo esta labor que me pareció de mucha trascendencia, de mucha importancia, y yo felicito a la doctora Sandy Local por eso. Así que vaya nuestro saludo y felicitación para la doctora Sandy Local. Ahí están los estudiantes cuando están desfilando, los estudiantes del Liceo Fray Ramón Pané, cuando están desfilando hacia el ONAPI. Y ahí se ve incluso la propia doctora Local desfilando con los estudiantes. Así que vaya nuestra felicitación para la doctora Sandy Local. Miren, en su discurso, el presidente Danilo Medina hablaba de lo que han sido los éxitos de su gobierno. Y él hablaba el caso él destacaba cómo la criminalidad y la delincuencia ha descendido en estos últimos meses, en estos últimos años. Incluso el presidente hablaba de un aumento en los gastos de seguridad pública. Mientras el presidente de la República hablaba de todos esos logros en materia de seguridad pública, unas familias que estaban celebrando un cumpleaños en el Parque de las Praderas fueron asaltados de manera sorpresiva. Al colectivo, a todos los que estaban ahí lo asaltaron. Eso me recuerda una vez que en una vivienda estaban celebrando un cumpleaños y llegaron unos delincuentes armados y despojaron a todos los que estaban ahí presentes de todos los materiales de algún valor, de todos los utensilios de algún valor que tenían encima. Eso sucedió aquí en una vivienda donde estaban celebrando un cumpleaños. Pero esto que pasó, esto fue en un parque público, en el Parque de las Praderas. Celebrando un cumpleaños, llegaron unos delincuentes y asaltaron a todo el que estaba ahí presente. En un momento en que el presidente estaba diciendo que la seguridad pública se ha fortalecido y que los índices de criminalidad y delincuencia han bajado en el país. Pero a pesar de ese asalto en el Parque de las Praderas, 3 personas fueron asesinadas a tiro por sicarios, porque fue cuando los sicarios así que actúan en motores, fueron asesinados con motores. Uno en La Romana, otro en Yamasá, y otro uno en La Romana, uno en Yamasá y uno en Verón de Punta Cana. Pero además de eso, en Villamella, el segundo teniente Richard Severino Laurencio, oigan eso, miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial, fue asesinado en el kilómetro 18 de Villamella. Un segundo teniente de la policía fue asesinado a tiros para despojarlo del arma de reglamento. Dígame usted, si estos no son actos criminales, si estos no son actos delincuenciales, si estos no son actos que van a formar parte de las estadísticas de los índices de criminalidad en el país. O sea, estamos por un lado diciendo que hemos aumentado la inversión, que la inversión era de tanto, que la llevamos a tanto, y que en los últimos tiempos la criminalidad ha bajado. En estos días, y yo incluso comenté eso aquí, yo estaba ahí en la Avenida Independencia, frente a una estación de combustible frente a la OIM, y había una joven con
su novio ahí, estaban charlando frente a frente, en la misma avenida, frente a frente a la estación de combustible. Y ella tenía su celular en la mano. Y llegaron unos tigres en un motor, le arrancaron el celular, le empujaron. Y fue una cosa tan rápida que el novio ni siquiera pudo reaccionar. Yo estaba ahí y vi la acción. Y yo nada más vi cuando ella tiró el grito, hizo así un grito sorpresivo y voció, me asaltaron, qué sé yo qué. Pero ya los tigres iban a toda velocidad en un motor. Esos actos de ratería a ese nivel, la gente ya no los reporta a las autoridades, porque son tan común y tan común y le prestan tan poca atención y además nunca se resuelven, que ya la gente ha decidido dejar eso así. No involucrarse en esas cosas. Y entonces uno quisiera preguntarse, pero ¿y qué es lo que está pasando entonces? Imagínense ustedes, una de las principales noticias de hoy es que una peligrosa banda de narcotraficantes de Puerto Rico, están residiendo aquí en el país. Pero además hemos visto que en algunos actos criminales, en algunos actos delincuenciales han aparecido suramericanos, principalmente venezolanos. Entonces, en las relaciones públicas hay un concepto que establece que para usted convencer con una política de relaciones públicas sobre un determinado hecho, sobre un determinado momento que usted quiera convencer de algo, usted tiene que hacerlo sobre base sólida, porque usted lanza una campaña diciendo, queriendo convencer a la gente, a la sociedad o a un determinado núcleo social de lo que usted quiere, pero la realidad es adversa. Y por más que usted haga, siempre esa campaña va a tener un efecto cero. Eso es lo que está pasando con las autoridades y el caso de la lucha contra el crimen, la lucha contra la delincuencia. Las autoridades todos los días están diciendo que la criminalidad está bajando, que la delincuencia está bajando, pero las estadísticas cada vez dicen lo contrario. Las estadísticas de la gente en la calle dicen lo contrario. Independientemente de que las autoridades y de que fulano y perencejo diga que el jefe de la policía y que el procurador y todo el mundo diga que no, que la delincuencia está bajando. Por el contrario, hay un grave problema con los niveles de criminalidad en el país. Nosotros trajimos hace poco aquí al programa al ex jefe de la policía, Guzmán Fermín, y él da una explicación de cómo se manifiesta la criminalidad, la delincuencia y cómo combatir esos factores. Combatir la delincuencia, ser efectivo en el combate a la criminalidad, no es cambiar al jefe de la policía, no es tener a un ministro de Interior y Policía, no, o sea, esos no son más que accesorios. Combatir la criminalidad y la delincuencia implica un plan, un programa bien sustentado, bien llevado y además con el financiamiento necesario. ¿Por qué la sociedad no cree cuando las autoridades dicen que la criminalidad y la delincuencia está bajando? Porque ¿cuál es el plan que las autoridades han puesto en marcha para combatir el crimen? Lanzar un grupo de guardia y policía juntos cada vez que suceden asaltos. Por ejemplo, eso que pasó en el Parque de las Praderas, asesinan a 3 personas en actos de sicariato, además asesinan a un segundo teniente de la Guardia Presidencial.
Si ocurren 2 o 3 hechos más, inmediatamente las autoridades mandan un grupo de guardia y policía a la calle. Entonces, cuando va bajando la presión social a través de los medios de comunicación, entonces retiran todos esos efectivos que están en las calles. Y volvemos a lo mismo. Y entonces eso se ha hecho recurrente. Cada vez que hay una percepción de que la criminalidad está subiendo, entonces lanzan los guardias y los policías junto a la calle y ya ese es el plan del gobierno. Y en función de eso el gobierno entiende que la criminalidad y la delincuencia han bajado. Por eso es bueno sacar a relucir estos hechos. Y es en la misma casa del gobierno que le están dando. A un segundo teniente de la Guardia Presidencial lo asesinaron para despojarlo de sus armas. 3 asesinatos en hechos de sicariato. Un asalto colectivo a un grupo de ciudadanos. Y entonces, ¿dónde es que la criminalidad está bajando? ¿Dónde? Yo supongo que la criminalidad estará bajando. Es más, hasta hace poco, aquí se denunció que ahí en la avenida, la extensión de la Sarasota, que se llama Avenida Enriquillo, que es donde vive el presidente, que en esa zona por ahí estaba operando una banda de asaltantes. Hace poco se denunció eso también. Pero si nos ponemos a dar la vuelta de lo que está pasando en distintas provincias del país, de lo que está pasando en distintas partes del país, vamos a ver que no es verdad que la criminalidad y la delincuencia han bajado, que todo sigue tan campante como siempre. Y no es con teoría, no es con políticas de relaciones públicas, no es con publicidad en los medios de comunicación que se baja la criminalidad y la delincuencia. Es con política, es con programas, es con planes definidos. Y eso el gobierno todavía no lo tiene. Miren, por otro lado, Francisco Javier García, el ministro de Turismo, y quien ha sido jefe de campaña tanto lo fue del doctor Fernández como de Danilo Medina, decía en el Congreso Nacional, previo al discurso del presidente, que no se puede estar atacando tanto al camello, porque después se va a dificultar venderlo. Con esto él se refería a la lucha interna que hay en su partido entre las diversas facciones por la candidatura presidencial. Yo pienso que Francisco Javier es un hombre sumamente inteligente y yo pienso que él hizo esas declaraciones antes de entrar al Congreso Nacional, a la reunión conjunta de la Cámara Legislativa. Y yo pienso que él hizo esa salvedad como una forma de decirle a sus compañeros que mantengan la competencia, pero que traten de dañar lo menos posible a la entidad. Y a mí me parece que si el presidente Medina hizo ese anuncio ahí, porque el presidente Medina hay que entenderlo claro como fue. El presidente Medina lanzó una intención de reformar la Constitución para él quedarse 4 años más en el poder. Porque lo primero es que fue bastante duro en contra del doctor Fernández, sin mencionarlo por su nombre. Y además habló de que él va a hacer lo que tenga que hacer para seguirle sirviendo a la patria. Una frase que dice Lindsay, que fue una cita
de Hitler que él hizo con esa expresión. Y el presidente prácticamente lanzó una intención de buscar una repostulación. Cuando a él lo entrevistaron en el programa de Yanna Tavares, él dijo que él tenía una decisión en torno a si debía o no repostularse, o si debía o no, porque el hecho no es solo reformar la Constitución. Primero, el hecho no es repostularse. El hecho es primero reformar la Constitución de la República. Y el presidente Medina en ese entonces dijo que ya él, y hace como 3 o 4 meses de eso, que ya él tenía una decisión tomada en ese sentido. Y ahora él ha dicho, prácticamente ha dicho que va a intentar una reforma a la Constitución de la República, porque con una sentencia de ningún tribunal él puede lograr lo que se ha hecho, la chapucería esa que se ha hecho en otros países. Y el presidente Medina lo que está planteando es reformar la Constitución para él beneficiarse. ¿Cómo se haría eso? El presidente Medina en una locución que incluso Lindsay pasó ayer aquí, el presidente Medina hablaba de las virtudes del modelo lo que comúnmente la gente llama el modelo americano, que es que usted gobierna 4 años, usted tiene opción a buscar una repostulación, como pasó con Hipólito Mejía, por ejemplo, que buscó la repostulación y la sociedad le dijo que no, y perdió las elecciones. Como fue el caso del doctor Leonel Fernández, que buscó una repostulación y la sociedad le dio su aquiescencia. La sociedad le votó. Y el presidente Medina dice virtudes de ese modelo. Y dice incluso que él cerraría su carrera política con en este segundo periodo. Y permite, incluso el presidente llegó tan lejos que incluso convocó a un grupo de personas que tenían interés en ser precandidatos presidenciales, como fue sus compañeros Temístocles Montá, Carlos Amarante Baré, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Radamés Segura y otro más que no recuerdo quién es. Bueno, esas personas, Danilo las convocó, y Reinaldo Pared, que esa persona, el presidente Medina las convocó y le dijo: yo no voy a buscar una nueva repostulación. Yo les invito a que se tiren a la calle a buscar la candidatura presidencial. Incluso Reinaldo Pared, en una intervención con un grupo de periodistas, Reinaldo Pared le dice a los periodistas: no, el presidente no puede ser candidato. Primero, porque la Constitución se lo prohíbe. Y segundo, porque él nos convocó a nosotros para motivarnos a que lancemos nuestros proyectos presidenciales. Él nos convocó para eso y nos dijo que él no iba a ser candidato, que nos pusiéramos en eso y nos motivó. Entonces, si él nos llamó y nos motivó a postularnos a la candidatura, es porque él, entiendo, no iba a buscar la repostulación presidencial. Dice Reinaldo Pared a un grupo de periodistas. Pero además, el presidente dijo que él juraba ante Dios que él no iba a buscar una nueva repostulación. Pero además, el presidente llegó a decir que en su casa ya hacía falta su presencia y que sus hijas, él tenía que compartir más con su familia. El presidente llegó a hablar de todas esas cosas para justificar que se aprobara
en el 2015 la modificación a la Constitución que le permitió ser candidato de nuevo. Y no solo eso, sino que motivó al doctor Fernández a que se integrara, que fue el presidente Fernández, a pesar de las señales que estaba dando Danilo de que iba a buscar una repostulación en el cargo. El doctor Fernández lanzó su proyecto en el 2014 por ahí y hizo muchas actividades. Cuando el presidente Medina y el comité político, el comité central y los organismos del PLD aprobaron la modificación constitucional para que incluso con 17 puntos que fueron aprobados entre todos, Leonel Fernández aceptó eso. Y Leonel Fernández incluso fue a actividades de Danilo, participó en las actividades de Danilo. Y no solo eso, sino que la gente de Leonel Fernández se integró activamente a la campaña de Danilo en el 2015. El presidente Medina logró su repostulación y yo digo que logró la repostulación con la firme intención de volver a repostularse ahora. Y solo hay que ver cómo ha sido la actuación del presidente todos estos 3 años. Cuando el presidente se juramentó en el 2012, se juramentó con la firme decisión de modificar la Constitución en el 16 para postularse. Y lo logró. Empezó con lo de la maleta de factura, empezó con lo del 97.3 y con muchísimas cosas más que diezmaron la aprobación del doctor Fernández y le subieron su popularidad a él. Y luego, a partir de que logró la repostulación en el 16, entonces ha venido jugando con los precandidatos. Esto, cada vez que ellos intentaban subir, levantar la cabeza, sucedía algo que promovía la reelección y los hundía a los llamados precandidatos. Y por eso esos precandidatos, ninguno han podido levantar cabeza. Porque además, para ellos crecer necesariamente tiene que ser dentro de la franja de electores que siguen al presidente Medina, porque la otra franja la representa el doctor Fernández. Y el doctor Fernández tenía su proyecto presidencial. ¿Qué ha pasado en todos estos últimos meses? El doctor Fernández, de acuerdo a las encuestas más prestigiosas, el doctor Fernández ha venido subiendo de manera sostenida en la aprobación popular. Ha venido subiendo de manera sostenida, mientras que los niveles de desaprobación a una modificación a la Constitución de la República están por encima del 70%. ¿Por qué se da este escenario ahora? ¿Por qué el presidente lanza? Es más, el presidente incluso había dicho que él iba a hablar en abril, marzo, abril, por ahí. Y después, no, él habla cuando quiera. Él puede hablar en junio, julio, cuando él quiera, sobre el tema. ¿Por qué el presidente lanza ahora su proyecto? Porque eso es lo que ha hecho. En este discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina ha lanzado su proyecto reeleccionista. ¿Por qué el presidente lo hace ahora? Porque las encuestas venían reflejando una caída estrepitosa en su aprobación electoral. Las encuestas de manera sostenida, pero incluso las encuestas de mayor prestigio en el país venían reflejando que más del 70% de la población se opone a que se modifique la Constitución. No solo a una repostulación del presidente, sino a que se vuelva a modificar la Constitución de la República. En lo personal, yo he dicho de manera sostenida, decía de manera reiterada, que el presidente Medina no iba a buscar una repostulación en el cargo, porque
buscar una repostulación en el cargo implicaría destrozar las instituciones del Estado Dominicano. Y yo decía que yo no veía al presidente Medina propiciando una destrucción de las instituciones. Uno de los graves, por ejemplo, el doctor Balaguer, que tanto aporte hizo a la sociedad y que él mismo llegó a decir que solo la vida le faltaba dar por el país. El doctor Balaguer mantuvo colapsado el sistema institucional del país, porque de esa manera él lograba más fácil mantenerse en el poder. Y llegó a una situación tal que en el 94 la situación política fue tan desgarradora que Balaguer solo pudo gobernar 2 años. Un intento de modificación a la Constitución de la República en este país va a tener graves consecuencias políticas e institucionales. Y eso lo sabe el presidente. Y yo por eso decía, el presidente Medina no, porque va a perder las elecciones. El presidente Medina no va a buscar una repostulación porque va a perder las elecciones. Va a perder las elecciones primero porque la sociedad, porque lo que él está haciendo de forzar una reelección para él beneficiarse, eso va a molestar a esa clase media, media alta, que ya tiene cierto nivel de conciencia. Ese segmento social, ese tipo de cosas ya no las tolera. Y podría votar en masa en contra del presidente Danilo Medina en las elecciones. Pero el presidente Medina se arriesga a perder las elecciones porque lógicamente el PLD se va a dividir. El PLD se va a dividir porque Leonel Fernández ha sido reiterativo en el sentido de que su proyecto político no tiene marcha atrás. Y 20 entre 2 se reparte a menos. El PLD tiene un posicionamiento del 55%. Pero a la hora y punto en que se parte el bizcocho, Leonel se va a llevar una parte, o se va a quedar con una parte, y Danilo se va a llevar o se va a quedar con otra parte. Ahora, ¿qué yo creo? Desde el punto de vista institucional, ¿qué yo creo? Que el PLD no va a competir en las elecciones del año que viene. Porque un intento de forzar la salida del doctor Fernández o un intento de Danilo Medina de desvirtuar las cosas a lo interno del PLD, eso va a tener consecuencias que vaya al Tribunal Superior Electoral. Y van a empezar una batalla política en el Tribunal Superior Electoral, que no se sabe hasta dónde puede llegar, porque los abogados incluso pueden usar tácticas para extender un proceso. Eso va a crear una crisis política e institucional terrible en la sociedad dominicana. En el 2015, no se puede incluso comparar lo que pasó en el 2015 con lo que pasaría ahora. En el 2015, el presidente acababa de ser electo en un primer periodo, estaba agotando un primer periodo, y el presidente había logrado un índice de aprobación excepcional, como usted quiera, pero había logrado una aprobación, una buena aprobación popular. Y el presidente, sustentado en esa ola, el presidente planteó la modificación y no tuvo ninguna objeción. Todas las instituciones nacionales, además de que el presidente Medina estaba planteando un modelo que incluso el mismo Leonel Fernández había defendido, cuando Leonel Fernández decía que él era partidario del modelo americano de una elección, una reelección y nunca jamás. Y entonces se llegaron incluso a usar grabaciones donde Leonel Fernández decía que sí, que él era partidario de ese modelo americano.
Danilo había dicho que él era partidario, antes de ser presidente, había dicho que él era partidario del modelo americano. Luego dijo que la reelección era fatal en todas sus condiciones, que todos los tipos de reelección eran fatales, eran lesivos al desarrollo del país. Y dice, incluso el presidente Medina llegó a decir que él estaba en contra de la reelección intermitente y seguida, que como quiera, que él estaba en contra de ese modelo. O sea, era una posición firme que el presidente Medina tenía sobre la reelección. Y por eso esa modificación pasó tan fácil así, porque el llamado modelo americano de una elección y una reelección siempre tuvo el apoyo de la clase política dominicana. Y esa modificación pasó sin problema en la Cámara Legislativa y la sociedad la aceptó sin problema. Pero un nuevo intento de reforma a la Constitución para instaurar de nuevo la reelección, o sea, acabar con el llamado modelo americano, a no ser que sea que se especifique, como hizo Rafael Correa en Ecuador, que en la Constitución decía que el presidente que sea electo en el 17 no podía buscar la reelección, pero que a partir del 21 la reelección quedaba abierta. O sea, no sé que se haga una medida de desastre como esa. Yo pienso que el modelo americano entonces sería eliminado. Pero el que el presidente Medina force las instituciones para repostularse, eso se presta a que en el futuro entonces venga otro presidente y diga, no, espérate, yo voy a cambiar el actual modelo y lo voy a dejar abierto para yo también repostularme como yo quiera. Y ese es uno de los factores que para mí es importante que la comunidad internacional intervenga en las cosas atinentes a estos pequeños países, estos países de frágil institucionalidad. Lo que, por ejemplo, lo que la comunidad internacional está haciendo en Venezuela, eso es necesario. Lo que la comunidad internacional, y yo veo aquí muchísima gente que habla de que Estados Unidos se quiera adueñar del petróleo y que Estados Unidos, pero nadie está mirando que el éxodo más grande que se ha dado en América Latina de un país en todos los tiempos se está dando ahora mismo de Venezuela. Cuando casi 5 millones de venezolanos han tenido que salir huyendo de su país por una situación humanitaria extrema. Y miren, el periodista Jorge Ramos le lleva una grabación a Maduro y cortan una entrevista y lo sacan y lo meten en un cuarto, 12 horas sin comer en un cuarto oscuro. O sea, esas son las cosas que justifican que la comunidad internacional vele por la institucionalidad en estos pequeños países. Entonces, por esa misma razón, yo pienso que Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que ha sido bastante activo, no solo en el caso de Venezuela, sino en todos los hechos políticos de América Latina, y que incluso Almagro hace como 6 meses dio a conocer un estudio de una prestigiosa fundación europea que establecía los daños que le hace a la institucionalidad de estos pequeños países forzar las instituciones. Todas esas cosas tienen que verse, tienen que evaluarse en un proceso político como el que se está planteando en esta sociedad. Aquí nada puede quedar al margen. Y yo recuerdo que ayer incluso estuvo circulando un documento que la Embajada de Estados Unidos dio a conocer hace unos meses, donde la Embajada de Estados Unidos decía que se oponía a que en estos países de América Latina se esté forzando las instituciones para beneficiar a los presidentes que estén vigentes.
Entonces, todas esas cosas yo creo que tienen que entrar en el debate político a partir de ahora aquí en el país. Todos estos temas deben de entrar en el debate. Y yo insisto, esas son de las cosas que obligan a la comunidad internacional a apoyar y quizá hasta en el futuro crear un estatuto para todos estos países. Cuando Bolivia hace un referéndum para que decida si el pueblo, si Evo Morales debe o no repostularse, el pueblo le dice que no. Y Evo Morales después de eso dice que sí, que él va a ser candidato, después de recibir un contundente no de la sociedad. Y entonces empieza a buscarse un chisme con Chile y hacer creer que él está peleando por una salida al mar. Y empieza a usar, como hacen los haitianos, que cada vez que un presidente está fracasando en Haití se inventa un lío con la República Dominicana para subir su popularidad. Pero lo que pasó también, lo que el presidente Medina está planteando aquí, sucedió hace poco en Honduras. Y hay que ver el lío que se armó en Honduras para que Juan Orlando se pueda quedar en el poder. Entonces, todos estos temas yo pienso que deben de entrar en el debate. O sea, si estos pueblos pues deben de poner en riesgo su seguridad jurídica solo para favorecer a quien esté de turno. Como que no hay más nadie. Yo siempre critiqué que Fidel gobernara a Cuba 60 años, ¿no? y no apareciera más nadie. Cuando en México hacen elecciones cada 6 meses y eligen un presidente nuevo. Y en otros países, Balaguer aquí duró primero 12 años. Después como que no había más nadie. Entonces, esas son de las cosas que estos países deberían discutir. Si es necesario poner en riesgo la seguridad jurídica de todo un país, porque hay que estar claro, el que llegue un determinado presidente al poder y cambie todo el juego de la democracia para él beneficiarse, eso tiene un costo para cualquier sociedad. Si no, vayan a ver lo que pasó en Venezuela, donde todo el aparato productivo fue destruido. Y hoy ese pueblo anda desesperado por toda América Latina buscando vida. Y lo peor del caso es que hay muchísimos incautos creyendo que, o sea, nadie ve que los venezolanos están pasando una tragedia. No, lo que están hablando es que Maduro tiene derecho a gobernar. O sea, un hombre tiene, hay quienes creen que un personaje tiene derecho a privilegiarse en base al sacrificio de toda una sociedad. Eso no es posible. Eso no es posible. Por eso yo digo, las sociedades de hoy, los pueblos de hoy, deben de estar sustentados en ideas, en políticas de desarrollo, en políticas de progreso, en políticas de avance. No los elementos ideológicos han pasado a un segundo plano. En todos los países, todo el mundo lo que esté calculando cómo buscar mercado, cómo conseguir mercado, cómo fortalecer los mercados, cómo hacer el mercado más fuerte. Todo el mundo lo que está pensando en eso. Cómo fortalecer la formación de la sociedad, la educación. En todos los países, en eso que se está planteando. Ya nadie está hablando de la revolución de Marx, de la que se de Lenin, ya nadie está hablando de eso, ni siquiera en Rusia. Los chinos tienen un capitalismo, los chinos, que fueron de lo que se abrazaron a una ideología, hoy tienen un capitalismo extremo. Y Rusia va en el mismo camino. Y todo el mundo anda buscando cómo fortalecer su desarrollo, cómo ser una sociedad más avanzada, cómo tener un pueblo formado. Mientras estos países estén jugando con su desarrollo institucional, no habrá seguridad jurídica y no habrá confianza en los agentes, en los inversores en estos países.
Porque ¿quién va a llevar sus capitales a un país donde cambian las reglas de juego de un día para otro para fortalecer? Eso como en esos países donde usted va a invertir y después el hijo del que está gobernando viene y cambia para adueñarse de lo que usted construyó. Hay en algunos países que eso sucede también. Y los inversionistas por eso no van a ese país. Yo en estos días estuve viendo un informe, si no me falla de la memoria, creo que era de la calificadora Modi, que decía que ningún inversionista quería llevar sus capitales a Venezuela, porque hay una situación incierta en ese país y nadie va a arriesgar su capital, nadie va a arriesgar su cuarto en un país donde no hay seguridad jurídica. Esas son de las cosas que tienen que entrar en el debate en este país. Nos vamos a una pausa. Al volver tendremos una entrevista con Ignacio Ditren, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Quédese con nosotros.